Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Mar Ortiz Martínez. Vengo de la Universidad de Granada, concretamente del Centro de Magisterio La Inmaculada. Mi comunicación de hoy viene titulada La vida es un regalo, pero trabajar la felicidad es una obligación. Esta frase es una frase que podría decir que es mía, porque no la he sacado de ningún sitio, pero me gustó mucho como título para hablar de esta ponencia. Y me gustaría empezar la ponencia con una frase de un autor muy famoso que es: la felicidad es una mariposa que, cuando se la persigue, siempre está más allá de tu alcance, pero que si te sientas tranquilamente puede posarse sobre ti. Esto estoy segura que es una frase que nos va a dar que pensar a más de uno, porque creo que el ser humano prácticamente desde que nace, o más bien desde que tiene uso de conciencia, siempre se esfuerza e intenta buscar la felicidad, aunque en ocasiones no la llega a encontrar o no es consciente de que la encuentra. En concreto vamos a hablar ahora de los jóvenes. El suicidio juvenil es a día de hoy la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 12 y 29 años. Y 2020, es decir, la pandemia es un punto de inflexión, porque ha agravado aún más la crisis que ya existía. Según los últimos informes, es prácticamente una lacra, y incluso cada vez más, año tras año, se va multiplicando esta cifra. ¿Cuál es el estado actual de nuestros jóvenes? Pues bien, el estado actual de nuestros jóvenes es que podríamos decir que es una generación atrapada. La mayoría de los jóvenes presentan pensamientos negativos, obsesivos, son incapaces de sentir placer con los buenos momentos, ya que ellos mismos se autosabotean, convirtiéndose de esta forma en su propio obstáculo. Y por todo esto llevan la vida de manera automática y siempre están con poca energía y con una preocupación constante. Y por ello el insomnio siempre está a la orden del día. Cada vez son más jóvenes los que toman pastillas para dormir o incluso para no presentar ansiedad o depresión. Por tanto, podríamos decir que esto es una auténtica lacra para los jóvenes de hoy en día. Luego, ¿cómo es posible que esto suceda? Pues bien, esto, sobre todo, yo le echaría, digamos, un poco la culpa a la paradoja de la inmediatez. Nos hemos acostumbrado a todo tenerlo al instante, todo está a un solo clic, sin esfuerzo. Pero la felicidad es algo que no se puede conseguir a un solo clic. Podríamos decir que es prácticamente lo único que hoy en día no se consigue a un solo clic. Nuestra sociedad es un auténtico bucle de conseguirlo todo de manera fácil, de manera sencilla, y el esfuerzo y la constancia hoy en día prácticamente no tienen valor porque no son necesarios. Por tanto, nos damos cuenta que, y los jóvenes sobre todo, se llegan a frustrar porque no tienen esa felicidad de la que hablamos a un solo clic, sino que es algo que tienen que trabajar día a día. Y eso para los jóvenes de hoy día es muy complicado, trabajar algo día a día, sino que lo quieren directamente, sin esfuerzo. Ahora nosotros, en mi caso, yo soy profesora del Centro de Magisterio La Inmaculada, el papel del docente es crucial hoy en día como una guía para esos jóvenes. Intentaremos siempre ir más allá del contenido y los ayudaremos a nuestros jóvenes de alguna manera a tomar decisiones fuera del entorno académico. Fuera del entorno académico nos convertiremos en un guía en los momentos críticos. Y de esta manera me atrevería a decir que podemos cambiar las preguntas de los jóvenes. Cuando quieren hacer algo, cuando tienen un objetivo, son las preguntas que se les vienen a la mente, son: ¿y si todo va mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan de mí? Podemos nosotros como docentes ayudarle a estos jóvenes a darle la vuelta y cambiar estas preguntas
estas cuestiones, estos dilemas, podríamos decir, por ¿y si todo va bien? ¿Y si lo logro? ¿Y si lo consigo? ¿Y si es la mejor decisión? ¿Y si me aceptan? ¿O y si me admiran? Lo cambiamos completamente para dar esa ayuda a nuestros jóvenes. A esto de estas preguntas negativas que hemos visto, nos vamos a la obsesión por lo negativo, que es lo que directamente reciben los jóvenes en su teléfono, en la tablet, en el ordenador, constantemente noticias negativas. Debemos ser conscientes de cuántas noticias negativas reciben nuestros jóvenes en su día a día. En un desayuno pueden estar leyendo un accidente de tráfico con 3 muertos mientras que se toman su tostada. Antes de dormir, noticias negativas. En la cafetería, mientras toman un café con sus compañeros de clase, un asesinato, un suicidio, que leen en el móvil mientras se toman ese café. En el trabajo, un nuevo atentado en Ucrania, guerras, guerras y más guerras. Es esa obsesión por lo negativo. Todo es negativo. Por tanto, si ves lo negativo, es mucho más difícil descubrir las noticias positivas y ver que hay algo más allá de todo lo negativo que ellos leen. Por tanto, yo, antes de trabajar en el Centro de Magisterio La Inmaculada, antes de trabajar en la Universidad de Granada, estuve trabajando en varios colegios, en varios institutos, y concretamente en el Colegio Santo Domingo de Granada, intenté hacer un pequeño proyecto con estudiantes de entre 12 y 16 años. Que se correspondería con los 4 cursos de educación secundaria. Cada día un alumno debía traer una noticia positiva impresa a clase y la noticia quedaba pegada en la pared justamente detrás de mí para que todos los alumnos la vieran día a día. De esa forma, al final de cada día, comentábamos esa noticia y comentábamos qué nos había parecido. De este modo, con un simple gesto, podían ver una noticia positiva, podían empaparse, digamos, de algo positivo. Me llamó mucho la atención una pequeña reflexión, una pequeña pregunta que hizo un alumno de 13 años que comentó al final de una de las clases: ¿por qué llegamos al final de nuestra vida y nos arrepentimos de no haber sido felices? ¿Es cierto que un problema que hace unos años ya no lo es? ¿Y si pudiéramos volver atrás? ¿Seguiríamos tristes y nos enfocaríamos en esa noticia negativa o nos iríamos a lo positivo? Sinceramente me parece muy interesante. Y luego, ya por ir aún más justamente en esto que estamos hablando de lo negativo, me gustaría hacer una reflexión de una serie muy de actualidad, que es El juego del calamar, que habla de una reflexión sobre el dinero y la felicidad. En esta, 456 participantes compiten por un premio y hay un solo ganador, el resto mueren y ese que gana se lleva ese premio. El final me resultó muy interesante porque tiene un final un poco agridulce, en el que en el dinero deja de ser la pieza clave, sino que es la bondad de una persona que decide hacer un sacrificio para que se salve otra. Y finalmente esa que se salva es un bebé. Si 2 personas compiten por la supervivencia y una de ellas es un bebé, es casi obvio que gana la persona adulta. Pues esta persona adulta se sacrifica por ese bebé para que sea el bebé, en este caso una niña, la ganadora final. Por tanto, el sacrificio se ve como un acto de humanidad y de esperanza en una sociedad que podríamos decir que es como la actual, que ha perdido prácticamente todos los valores, exactamente igual que la de esta serie. Y aquí va, igual que la reflexión de esta película, mi reflexión final. Y es que la vida es como una partida de póker, y es lo que yo intento enseñarle a mis alumnos. Una partida de póker en la que se reparten todas las cartas, igual que en la vida, que se reparten unas cartas, y tenemos diferentes formas de ganar. Aunque no todos vamos a tener la misma suerte cuando se nos reparten las cartas, está claro. Pero siempre lo importante es no levantarse de la mesa. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir eso? Lo importante es no rendirse. La clave va a estar en tu actitud, tu perseverancia y tu decisión siempre de seguir el juego. Por tanto, y para terminar, me gustaría terminar esta ponencia, esta comunicación, con la frase que he empezado mi comunicación de: la vida es un regalo, pero trabajar la felicidad es una obligación. Y aquí es muy importante, como hemos dicho, el papel del docente, que nos va a enseñar siempre que la felicidad se aprende, y una frase que estará muy de moda: siempre rodearnos de personas vitamina, personas que nos aporten. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado.
Muchas gracias.